Audime conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordamos como iglesia en este día a San Ireneo, obispo y mártir, también conocido como San Ireneo de Lyon. Este fue discípulo de San Policarpo de Esmirna, y San Policarpo fue discípulo de San Juan, evangelista, y de otros que conocieron también a Jesucristo en persona. San Ireneo se estableció en Lyon, donde fue nombrado obispo. Este es un santo obispo que reconocemos por sus escritos contra las herejías o los herejes, especialmente herejes de aquel entonces, que eran los gnósticos. Ireneo nació en el Asia Menor hacia el año 125, aproximadamente. No tenemos datos específicos de su fecha de nacimiento y de su muerte. Nació en el año 125 y murió hacia el año 203 o 202. Este Ireneo tuvo el privilegio entonces de ser educado por el obispo Policarpo, quien a la vez había conocido a San Juan. Este, después de dejar su familia, se va del Asia Menor, va a Francia y se establece en Lyon, y pues allí va a ser sacerdote, va a ser obispo. La historia nos va a contar que era el sacerdote más sabio que existía en Lyon. Y en alguna ocasión, pues lo enviaron a Roma como un embajador, representando una embajada, que tenía como oficio obtener del sumo pontífice perdón a un grupo de cristianos que antes habían sido infieles, estaban excomulgados, pero que querían otra vez ser fieles a la santa religión. Estamos hablando del siglo segundo después de Cristo. Y en aquel entonces, los herejes, los apóstatas, los blasfemos eran excomulgados. Siempre la iglesia los ha excomulgado y los debe excomulgar. Los debe sacar de la iglesia. De ahí lo que dice Pablo: si alguno les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema sed. Quiere decir, sáquenlo, excomúlguenlo. Muchos lo refieren a sea maldito también, sea desgraciado, porque ya fuera de la iglesia ha perdido la gracia y la bendición. Y lo contrario de una bendición es la maldición. Estar en la iglesia es una gracia, pero fuera de la iglesia es una desgracia, y por eso son desgraciados fuera de la iglesia. Lamentablemente hoy con el modernismo, este tipo de excomuniones, pues no, aparentemente no se dan, pero muchos quedan excomulgados ipso facto. En el mismo momento que cometen la herejía, la apostasía, o hacen alguna ofensa a Dios nuestro Señor, las idolatrías mismas. Los herejes, y especialmente un obispo, un papa hereje, como lo dice San Roberto Belarmino, de momento pierde el cargo eclesiástico. Pero como hay unos excomulgados que están dirigiendo la iglesia, pues obviamente, ¿cómo van a excomulgar a otros? Un excomulgado no puede excomulgar a otro, porque él mismo ya no hace parte de la iglesia, aunque diga que sí. No tiene autoridad, no tiene potestad. San Ireneo, entonces a propósito que el nombre significa amigo de la paz, y por eso lo van a reconocer, porque va a mediar entre los que han sido excomulgados, han sido sacados del cristianismo, fuera de la iglesia,
y van ante el sumo pontífice para que estos sean perdonados. Renegaron de la fe, renegaron de la religión, ¿para qué? Para que no los mataran, para que no les quitaran la vida. Pues va y estando en Roma, dice la historia que en Lyon, en Francia, se desató una terrible persecución, murieron muchos obispos mártires, murió el obispo San Potino y un inmenso número de mártires más, pues este se libró de morir allí en este momento mártir. Pero cuando regresa, tiempo después, no regresó a los pocos días porque pues obviamente que el transporte no era como el que tenemos hoy, pero lo cierto es que cuando regresa, pues ya ha calmado la persecución, entonces pues a este le toca ahora ser el obispo. Efectivamente, es nombrado obispo en reemplazo del obispo que han asesinado, le han quitado la vida a San Potino. Y este se dedica en adelante entonces a enfervorizar a los cristianos. Esa es la tarea de un obispo. Hacer crecer el fervor en el pueblo cristiano, confirmar en la fe, hacer crecer la fe del pueblo católico, de los cristianos, y defenderlos contra las herejías. Eso hizo San Ireneo en Lyon. Defender el cristianismo y alertar a los cristianos de las herejías. Pues como ya he mencionado, una herejía o una corriente de herejes que estaba en ese momento propagándose eran los gnósticos. Los gnósticos, pues una secta que enseñaban errores que no se basaban en las Sagradas Escrituras, sino en doctrinas, pues, que eran inventadas por hombres. Y estos, y hasta el día de hoy existen, conozco muchos, creen en la reencarnación y se imaginan que con una sola mente humana, solamente con la mente humana, pueden conseguir soluciones a sus problemas, transgresiones en el pasado, un poco de locuras, sin tener fe, sin tener a Dios, y hacen una mezcla de cosas entre el cristianismo, el gnosticismo y el ateísmo. Y se creen, como el mismo San Ireneo lo va a decir, con un poquito de ciencias raras que aprenden los gnósticos, ya se imaginan que bajaron directamente al cielo. Se pavonean como gallos orgullosos y parece que estuvieran andando de gancho con los ángeles, le decía. La situación de este obispo, que dice que era muy condescendiente, pero también muy veraz a la hora de corregir, pues lleva a que éste alerta a su pueblo de las herejías. De los libros que él escribe, muchos fueron traducidos a diversos idiomas y esto ayuda a que se detenga también las herejías peligrosas de muchas sectas, especialmente de los gnósticos, para que no dañen la fe cristiana católica. San Ireneo dejó algunos libros, algunos dicen que por lo menos se conservan 5 libros de los que escribió para defender obviamente el cristianismo de las herejías de los gnósticos. Especialmente hay unas cartas que son recuerdos bellos de la niñez. San Ireneo le escribió una carta a un amigo suyo, que primero fue también, como él, discípulo de San Policarpo, del obispo Policarpo, y le dice: te recuerdo que siendo yo niño, allá en el Asia Menor, me eduqué junto con el gran obispo Policarpo, y también tú aprendiste de él, antes de pasarte a la perniciosa secta. Con qué cariño recuerdo las enseñanzas de ese gran sabio Policarpo. Podría señalar todavía el sitio donde él se colocaba a enseñar y su modo de andar y de accionar y los rasgos y su fisonomía y las palabras que dirigía a la muchedumbre. Aunque habían pasado muchos años y San Ireneo recordaba muy bien al obispo Policarpo. La misma carta va a decir más adelante
las palabras con las cuales nos contaba cómo él había tratado con Juan el Evangelista y con otros que conocieron personalmente a nuestro Señor. Él mismo lo cuenta en su carta al amigo que se convirtió, o mejor, se salió, es un hereje, y se volvió ahora gnóstico. Todo esto lo repetía muchas veces Policarpo, decía San Ireneo, y lo que él enseñaba estaba totalmente de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Yo oía todo aquello con inmensa emoción y se me quedaba grabado en el corazón y en la memoria, y lo pienso y lo medito y lo recuerdo con gracia de Dios cada día. Pues había aprendido de un discípulo de San Juan, el discípulo amado del Señor. Y pues Ireneo, por eso con toda la convicción, va a defender el cristianismo, va a defender y a alertar ante todos los cristianos de todas esas herejías. Esa es la tarea de un obispo. La tarea del obispo es alertar, exhortar al pueblo para que no caigan en esas herejías. La situación de la iglesia hoy no es diferente. Las herejías siempre han existido, los herejes siempre han habido. Pero lo lamentable es que hoy obispos herejes no van a corregir. Cardenales herejes, masones y comunistas no corrigen. Se quedan, como dice el profeta Isaías, como perros mudos, callados, no denuncian. Y esos mismos van a ir justamente al infierno si no son celosos por las cosas de Dios. Hoy lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 10. Dice, así todo aquel que me confiese ante los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Mas quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El negar también es ser cobarde. Muchos cobardes hoy no defienden a Cristo. Propiamente la tarea de declarar una herejía, de excomulgar y de sacar de la iglesia, le corresponde en primer lugar al Papa, a los cardenales, a los obispos. Estos tienen la primera responsabilidad. Nosotros como sacerdotes, nuestra misión es denunciar esas herejías. Si me quedo callado, soy cómplice de la misma. Si las denuncio, entonces, como Pilatos, me lavo las manos y no tengo culpa en ellas. Policarpo hoy nos enseña entonces que debemos denunciar las herejías y no ser cómplices de ellas. Las herejías le hacen mucho daño al cristianismo, llevan al error a muchas almas y finalmente las llevan al infierno. Lamentablemente que hoy tantas herejías y no se denuncien, tantos apóstatas, tantos blasfemos y los que tienen la responsabilidad no dicen nada. Pero nosotros, por lo menos con nuestra oración, algo haremos. Con denunciar y con decir, algo haremos. Por ahí tenemos que empezar. Primero por orar. Orar por los obispos, por los sacerdotes, por nuestra iglesia. Tenemos que orar. Que no podemos nosotros declarar las herejías, es verdad. Pero lo cierto sí es que tenemos que mantenernos en la doctrina. Hoy San Pablo se lo dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, permanece firme en lo que aprendiste y te fue confiado, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde tu infancia lo has conocido las sagradas letras, las cuales pueden instruirte para tu salud por la fe que está en Cristo Jesús. Pablo le recuerda a Timoteo, y esto también, que le dice Pablo, oye a Timoteo, Pablo era un obispo, Timoteo un obispo. Hoy hay que recordárselos a los obispos también. Hay que recordarle a los cardenales, hay que recordarle a los sacerdotes que se quedan como perros mudos callados y no dicen nada. Permanece firme en lo que aprendiste en el seminario. Bueno, si lo aprendiste. Permanece firme en la doctrina, permanece firme en la verdad, permanece firme en lo que te fue enseñado, en lo que es la iglesia y en la responsabilidad que tenemos ante todo ante Dios.
mantenernos siempre en la verdad. Es un deber nuestro. El que por miedo no denuncia, dice, pues tuviste miedo y me negaste ante los hombres, yo también te voy a negar ante mi Padre del cielo. También habrá un castigo para los cobardes, para los que no denunciaron por no perder la parroquia, por no perder el cargo eclesiástico, las comodidades, porque no me digan que estoy fuera de, que no me digan que soy un desobediente al obispo, que no me digan que soy un desobediente al hombre. No nos debe importar al hombre, San Pedro nos lo recuerda. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues hoy pidamos la intercesión de este santo obispo, San Ireneo, obispo y mártir, ejemplo que tenemos hoy para denunciar las herejías. Nosotros también, orando, podemos hacer algo y el Señor nos escuchará. Pues que San Ireneo interceda también por los obispos, por los sacerdotes y por todos los que tienen o tenemos la responsabilidad por lo menos de gritar, de hablar algo, de decir algo, denunciando las herejías que hay en la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Nostras preces confleti Cor tuum regnavit, in o Marie.